Ok, pues nos quedamos en los códigos de línea. Ahorita me dicen específicamente en cuál. Acuérdase que pues nos sirven para cuando yo quiero hacer una comunicación digital binaria de una transmisión a una recepción binaria sin que me tenga pérdidas de mis datos, ¿no? Lo importante aquí es saber que estos datos no se degraden o cambien o yo pueda tenerlos los mismos que yo transmito en la recepción, que yo pueda recuperar ese mismo mensaje tal cual. Para eso nos sirve codificarlo, además de meter seguridad, ¿no? No cualquiera va a decodificar estos datos de cierta manera que yo pueda, además de que es más inmune al ruido, no cualquiera puede descifrar mi mensaje en el canal, ¿no? Que por aquí lo puedan interceptar, etcétera. Entonces, vimos para qué características hay en los códigos de línea, eh, lo deseable, los ejemplos, los coeficientes primarios en una línea de transmisión, en este caso, un cable de cobre, cómo afectan a mis datos. En este caso, cuando yo estoy trabajando, en este ejemplo, estoy transmitiendo en un cable una señal de tipo unipolar, o sea, de un solo polo, y cómo todos estos efectos sumados en mi canal, pues me van a dar un problema, ¿no? Un sesgo positivo a la salida. Lo mismo para cuando yo trabajo con señales bipolares. Entonces, lo vimos porque pues los códigos o son bipolares o son unipolares. Este, bueno, entonces, ¿en qué se basan? Por aquí falta un negativo, como todos estos efectos también eh, influyen en mi codificación o cómo yo voy a tener mi salida en mi mensaje, ¿no? En mi código de línea. Entonces, finalmente mi código de línea, pues trae mi mensaje, los efectos, cómo lo compartimos y bueno, y empezamos a ver las comparaciones, ¿no? Que hay de diferentes tipos, por qué se usa señal ortogonal, por qué se usa antipodal, qué significa que yo pueda usar un pulso en un periodo de tiempo o en otro periodo de tiempo, cómo yo lo traslado. Finalmente esto en los códigos me va a servir para saber si hay una transición o no durante un periodo de tiempo. Y que pues, en este caso de que me estoy apoyando de la señalización ortogonal, eh, cómo se sincroniza, ¿no? ¿Cuál es mi representación analítica de estos bits? Vimos brevemente el filtro acoplado y bueno, y empezamos a lo importante de esta unidad, ¿no? Los códigos de línea. Entonces, vimos el no retorno a cero, no retorno a cero de nivel, ¿por qué se llama de nivel? El invertido, el diferencial y bueno, y algunas diferencias, ¿no? No sé hasta dónde me quedé, si me quedé con el AMI o empezamos a ver el bifase o el Manchester. El AMI, me parece, profe. El AMI, Ok, profe. sirve porque vamos a recordar un poco el AMI porque bueno, lo voy a recordar ahorita un poquito porque el que se viene, el B8ZS y el HDB3 son ya más complejos, ¿eh? Se va complicando la cosa. Entonces, ustedes que ya entendieron lo que sería un multinivel, acuérdense que yo tengo una amplitud positiva o una amplitud negativa o un voltaje positivo o un voltaje negativo y una señal de off, ¿no? O apagado o off o cero. Cero. No es lo mismo, no se confundan. No es lo mismo tener un voltaje cero o una señal apagada que un voltaje negativo, ¿eh? Nada que ver. O una amplitud negativa, nada que ver. Entonces, pues cuando es binario multinivel, pues es fácil. Un bipolar AMI, un ejemplo, pues yo tengo mis unos representados por cambios de estados. Aquí tienen su mensaje. Mensaje. Todo
Y donde haya unos, va a haber cambios de estados de transición. Mejor dicho, de 1, de positiva a voltaje negativo. Y todo lo demás, pues lo tengo apagado. ¿Cuál fue mi última transición negativa? Me toca positiva. ¿Cuál es la siguiente? Negativa. Y así sucesivamente. Entonces, vimos que finalmente, pues eso me sirve para saber dónde yo voy a colocar mis transiciones en positivo o negativo, cómo yo voy a representar mis unos en mi bipolar AMI dentro de este mismo periodo, ¿no? Que en este caso está representado por un bit, un periodo de bit. Entonces, ¿qué es el pseudoternario? Es similar al AMI, pero los unos son representados por ausencia de señal. Entonces, acuérdense, todos los códigos tienen sus reglas. Cuando ustedes diseñen su código, pues van a seguir sus reglas. O si agarran uno de las recomendaciones que hay para el tipo de información que van a transmitir, ven qué reglas les conviene. Permítanme. Ya. Entonces, los unos representados por ausencia de señal. Ok, ausencia de señal. Off. Ya eso ya lo sé. Empiezo en mi código. 1. Aquí hay ausencia de señal. Todos mis unos los voy a poner a mi nivel ausencia de señal. Ceros representados por pulso de polaridad alternante. En este caso del pseudoternario, los ceros son los que van a estar representados por pulsos de polaridad. Acuérdense, aquí lo importante en el AMI o en el pseudoternario es la polaridad alternante, los cambios. Entonces, vengo de una polaridad positiva, mi siguiente cero, polaridad negativa, mi siguiente cero, polaridad positiva, mi siguiente cero, polaridad, y así sucesivamente. Ya, es similar al AMI, nada más que en el AMI lo que hacen los unos los hacen los ceros y los que hacen los ceros los hacen los unos. No se vayan a confundir. Entonces, a ese se le llamaría pseudoternario. Ahora, ¿qué inconvenientes hay en el pulso multinivel? No son tan eficientes como el no retorno a cero. Cada elemento de la señal solo representa un bit. Cada elemento de la señal, sí, solo representa un bit. Solo representa un bit, solo representa un bit. Es un sistema de 3 niveles por logaritmo base 2. Sabemos que el logaritmo base 2 pues viene de mi 1 y de mi 0 y 3 porque son 3 niveles. ¿Cuáles son esos 3 niveles? 1, 2, 3. Ok, viene de esos 3 niveles, entonces pues es eficiente para 1. Ya sé de dónde viene 1.58 bits de información. Entonces, grábense este dato porque lo vamos a ver ahorita en una tabla. Entonces, ya sé de dónde viene ese dato. Ok, el receptor debe de distinguir estos 3 niveles, que ya lo vimos. Necesita aproximadamente 3 veces más de potencia para la señal, para la misma probabilidad de error. Pues sí, lógicamente, sí. Entre más niveles tenga, yo puedo tener un nivel. Cuando es unipolar, tengo nivel 1 o nivel más volts y apagado. Puedo tener 2 niveles o puedo tener 3 niveles. Entonces, lógicamente implica más potencia, ¿no? Y dado una relación señal a ruido, la tasa de error por bit para los códigos NRZ es menor que para el binario multinivel. Entonces, ahorita vamos a ver una tabla de las diferentes códigos de línea recomendados. Entonces, ahora vamos a entrar a los bifase. Dentro de los bifase, ¿qué tengo? Tengo el Manchester. Vamos a empezar por el Manchester para que se aprendan y lo suben a los demás. Entonces, acuérdense, las reglas del juego. ¿Cómo yo voy a jugar con mi mensaje? Para que con mi mensaje, pues bueno, esta era una A.
o mi código, ¿cómo yo voy a jugar con este para que se convierta en Manchester? Ah, bueno, ¿qué me dice el Manchester? En este caso, del Manchester, tengo mi periodo aquí. Empiezo a ver que hay un retorno a cero. Aquí hay un retorno a cero. Aquí hay un retorno a cero. Digo, acá viene de un periodo cero. Pero bueno, eso ya lo noté. Ya noté que en el Manchester mi periodo está definido así, ¿no? Por estados, mi periodo total. ah, déjenlo. Lo hago mejor con diferentes colores para no confundir. Entonces, pluma, tengo mi periodo de bit. Que también lo puedo definir para que luego no se confundan. También puedo definir como la mitad, ¿no? De aquí a acá, de medios, de medios. Lo mismo. Entonces, ahora, ¿para qué me sirve eso? Porque lo estoy dibujando. Porque yo puedo tener un estado alto y uno bajo en mi mismo periodo. Mi primer estado y mi segundo estado. O al revés, un estado bajo y un estado alto, 1, 2, en mi mismo periodo. Cómo lo voy a definir? Pues depende del tipo de código que estoy usando, ¿no? Entonces, ¿para qué les explico esto? ¿Para qué me sirve? Porque aquí me empiezan a explicar las reglas del juego de esta manera. La transición en mitad del intervalo de duración de un bit dura todo el intervalo, todo el intervalo. Esto puede ser un 1 o un 0. Depende cómo me diga mi código. Pero aquí me dicen que en el Manchester, la transición en la mitad del intervalo de duración de un bit. Ah, ok. Entonces ya sé que los voy a dividir en mitades. Mi intervalo total. Eso ya lo sé. Ok. Esta transición sirve como reloj para transmitir el dato. Entonces, acuérdense que pues yo puedo dibujar una señal de reloj aquí, similar a como lo hicimos por acá. Mi señal de reloj está ocupando todo mi intervalo. T, T. Es para sincronía. T. Entonces, por eso les dicen, la transición sirve como reloj, ¿no? Para transmitir el dato. Porque es como una señal de reloj. Ahora, ¿qué me dice una de mis reglas principales del Manchester? Al 1 le va a corresponder alto en la primera mitad. Ok, vámonos al Manchester. Aquí yo tengo en mi mensaje un 1, aquí tengo un 1, aquí tengo otro, aquí tengo otro, aquí tengo otro. Ok, un 1 en la primera mitad. Ok, mi primera mitad, aquí ya partí mi intervalo, ahí está mi 1. Mi primera mitad, es mi primera mitad. ¿Dónde hay otro 1? En mi primera mitad. ¿Dónde hay otro 1? En mi primera mitad, en mi primera mitad, en mi primera mitad y en mi primera mitad. Todos fueron en mi primer mitad, o sea, ya cumplí eso, tal cual me lo dijo el código. Todo este era mi periodo de mi bit, mi T, mi T de bit, todos estos. Entonces, pues aquí puedo ver que sí, la primera mitad, como aquí se los explicaba, pues sí me corresponde mi 1 y tiene la parte alta, la parte positiva, ¿no? Ahora, ¿qué me dice el Manchester para los ceros? A los ceros les toca un alto en la segunda mitad, o sea, un estado alto, un voltaje alto, una amplitud alta, como lo quieran manejar. Entonces, ahora me voy con los ceros.
Mi segunda mitad es esta parte, es esta parte. Entonces, ahora se tiene que cumplir esta condición, donde la segunda parte, la segunda mitad, pues tenga un estado alto. Entonces, aquí ya tiene mi estado alto el 0, aquí ya tiene mi estado alto el 0, aquí ya tiene mi estado alto el 0, y aquí tiene mi estado alto el 0. Lo mismo pasa con este 0. Mientras sea mi periodo de mi bit, vale. Es lo que me interesa, todo mi periodo de mi bit. Y así, siguiendo estas reglas, yo ya codifiqué mi mensaje en Manchester. Oh, pues no se ve tan difícil, nada más hay que seguir eso. Pues sí, pero ahora viene el Manchester diferencial. Ahora, ¿qué me dice el Manchester diferencial? Dice, transición en mitad del intervalo usado solo para sincronizar. Ah, ok. Solo para sincronizar. Bueno, la transición al principio del intervalo del bit representa 0. Al principio del intervalo del bit representa 0. Pues aquí lo podemos ver, ¿no? En este. Aquí está el principio del intervalo, aquí está el principio del intervalo, aquí también. Pero en este 0 ya no se cumple, no está en el principio del intervalo. Ahorita vamos a ver por qué. Dice, la ausencia de transición al principio del intervalo representa un 1. Entonces, eso sí lo puedo ver. Dejen, uso otro color. Este, representa un 1 la ausencia de transición al principio del intervalo. O sea que no hay transición al principio del intervalo, representa un 1. Entonces, ¿qué lo puedo ver aquí? Pues no hay transición, representa un 1. De aquí a acá, no hubo transición. La ausencia de transición representa un 1. Aquí no hubo transición, representa un 1. Aquí no hubo transición, representa un 1. Entonces, ¿qué me dice esta transición? Yo estoy usando el último estado de mi bit. El último estado de mi bit. Si lo ven, aquí mi bit pues empezó en 1, ¿no? En estado positivo, el 1. Pero bueno, me tengo que basar en lo que hay aquí atrás. Aquí sí lo puedo ver. Aquí sí lo puedo ver. Entonces, aquí no hubo transición, pues representa un 1. Pum. Aquí sí cambió de estado alto a bajo en mi intervalo. Pum, 0. Vuelvo arriba, estado alto. Me quedo arriba para representar un 1. Vuelvo a bajar. Tengo que representar otro 1. No tengo que cambiar la transición, por lo menos la mitad del intervalo. Vuelvo a subir. Me vuelve a tocar otro 1 en mi mensaje. No tengo que cambiar la transición, la mitad de mi intervalo. Vuelvo a bajar, me vuelve a tocar otro 1, no tengo que cambiar, y así sucesivamente. Entonces, como pueden ver, se empieza a hacer más complejo estas condiciones. Y aquí, ¿cuál es el secreto? Que yo entienda qué son intervalos, a qué le corresponde un bit, que yo siga las reglas de cada una de mis códigos de línea. Entonces, cuando yo cumplo estas reglas, pues ya, obtengo también el Manchester diferencial, ¿no? Entonces, aquí pude haber empezado como mi Manchester normal, un estado alto en la primera mitad, porque no sé qué hay aquí atrás. Entonces, empiezo mi 1, ¿no? Mi 1 en la primera mitad. Pum, y aquí empiezo a tener ceros. Ceros. Entonces, ¿qué me dice? El 0 representa al principio del intervalo. Ok.
los empiezo a poner al principio del intervalo, al principio del intervalo, al principio del intervalo, al principio del intervalo. Y acá tengo mi mensaje 1. Entonces, pues si yo lo pondría acá, eso representaría un 0. No queda. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues que siga igual el primer periodo y luego subirlo a 1. Entonces, porque no hay transición. Llego acá, me vuelve a tocar otro 0, pues al 0 sí tiene que haber transición en el 0. Por eso este 0 no es igual a estos. Aquí no se cumple. Aquí mi 0 está en mi intervalo alto, porque en el 0 tiene que haber transición. Entonces, aquí en los Manchester, ¿qué es la palabra clave? La palabra clave que yo tengo que entender para poder codificar correctamente. Transición y mitad de intervalo. Ausencia de transición, transición al principio. Todo eso me va a decir dónde yo tengo que poner unos, dónde yo tengo que poner ceros y cómo dibujarlo. Y así ya entiendo por qué yo obtengo este código y este código. Como ven, el Manchester es relativamente sencillo, pero pues ya el Manchester diferencial ya se empieza a complicar un poco. Entonces, ¿dudas de estos 3 que llevamos? ¿Comentarios? ¿Vamos bien? A mí se me confundió un poquito el Manchester diferencial al principio, profe. Ya ve que tienen uno Ajá. en el código, eso es lo que me confundió un poco. Antes de ese tendría que haber otro estado, igual, ¿no? Digamos, sin transición. Sí, mira, tú síguete mira, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Yo voy a hacer el Manchester diferencial. Bueno, ya sé que como es Manchester diferencial, en teoría empieza con estas reglas más estas, así, en teoría. Pero como es diferencial, se tienen que cumplir estas, principalmente esta y esta. Entonces, ¿cómo yo sé que empieza con 1 y 0? Bueno, pues el Manchester siempre inicia con 1 alto en la primera mitad. De ahí puedo empezar, porque así empiezan los Manchester. Ok, pues aquí ya llevo mi primero, ¿no? Mi primer periodo. Vamos a ponerle números. Mi número 1. Ahí yo empiezo con 1 en mi primer mitad. En mi primer mitad. Luego me encuentro un 0. Entonces, ¿qué me dice el diferencial? La transición al principio del intervalo representa un 0. Ok, aquí está al principio del intervalo, en el número 1. Para que yo pueda representar este 0, la transición al principio del intervalo. Tiene que haber una transición. Entonces, ¿de qué manera? Más fácil de entender. ¿De qué manera no habría transición? Por eso dice, la palabra clave es transición. ¿De qué manera no habría transición? Así. Si yo lo dibujara así. Cuando no haya. Ajá. Ese rojo es cuando no hay transición. Pero en el Manchester diferencial me dicen, la transición al principio representa un 0. Ah, bueno, entonces vuelvo. Ya sé que hay transición aquí, que empiezo mi 1. Entonces, el siguiente, ya tengo mi primer bit, ya lo definí, ¿no? Por esta condición. Ok, yo empecé así. Ahora, me toca un 0. ¿Qué dice? La transición al principio. Tiene que haber un cambio de este último. No lo puedo continuar. Ok, pues me toca en estado alto y vuelvo a bajar. Entonces ya la cumplí. 2. Me vuelve a tocar otro 0. La transición al principio. Tengo que volver a hacer este cambio. 3. Ya la cumplí. Otro 0. Otra transición. 4. Otra transición.
5. Y aquí ya me toca un 1. Dejen cambio de color. Aquí ya me toca un 1. ¿Qué me dice? Aquí ya empecé mi código. Ya no puedo regresarme aquí atrás porque así empecé, ¿no? Con este 1. Ah, profe, de hecho ahí está mi duda. Al principio, ¿cómo sabemos que empezamos, digamos, con un bit alto y no con un bit bajo? Porque te lo está diciendo el Manchester. Por eso se llama Manchester más diferencial. O sea, tú empiezas como Manchester, O sea, pero a fuerza ya tienen que estar las dos. mandé. O sea, a fuerza tenemos que, tienen que estar las dos. No, no a fuerza. Lo que tienes que lo que tienes que tomar nota o cumplir principalmente es esto. Esto manda. Estas dos reglas mandan en el diferencial. Estas dos reglas mandan. Entonces, vamos a hacerlo de otra manera. Vamos a hacerlo como que si yo no las cumplo para que vean la diferencia. Descartar. Pluma. Ahora, dice, por ejemplo, de 0 a 1. Vamos a enfocarnos en estos dos, ¿no? De 0 a 1. De 0 a 1. ¿Qué me dice aquí? Si yo fuera un Manchester normal, pues empiezo mi 1 en la primera parte y mi 0 en la segunda parte. Pero en el diferencial me dice, ok, tu 1, mi primer dígito, tu 1 representa la ausencia de transición al principio del intervalo. La ausencia de transición. Pero yo no sé qué hay aquí atrás. Entonces, si me dice que representa la ausencia de transición, lógicamente yo entiendo que empieza así. Así, pero pues esto yo no lo sé. Esto es por la ausencia de transición al intervalo, pero lo que sí sé, pues, ¿qué tal que empieza aquí abajo, no? Entonces, lo que sí sé es cómo empieza mi Manchester, ¿no? Con 1-0, un estado 1. Ok, pues lo empiezo con 1 alto. Y de ahí, si yo no lo hiciera así, si yo empezaría, por ejemplo, diferente, si yo empezaría al 1, le asignaría como está este bit, este periodo, estaría así. Vamos a ponerle el A y el B, que son los dos únicos que estamos analizando. Si yo lo empezaría así y luego alto este periodo, luego me encuentro con que este le corresponde el 0 y este le corresponde 1. Entonces me dice, el 0 representa al principio, la transición al principio del intervalo representa un 0. Pum, lo tendría que bajar. Tendría que haber una transición así. 0. Y empiezo a cambiar ya todo mi código. Entonces ya no sería, no se parecería para nada a este. Ahora, ¿qué es lo que me manda? Yo tengo que empezar con lo que, o sea, yo no sé qué hay aquí al principio, pero en este caso, dado que es un estado alto, supongo que viene de acá. Entonces, ¿por qué? Porque si no fuera, dejen, quito mis rayones, vuelvo al código. Si no, yo nada más le podría poner diferencial, ya, y ya yo empiezo como yo quiera. Empiezo mi estado acá por acá arriba, lo empiezo en bajo, alto y ya empiezo a hacer mi codificación, ¿no? De todo mi código. Pero me dicen es Manchester diferencial. O sea, empiezo en estas condiciones y las voy adecuando diferencialmente. Entonces, ok, de ahí empiezo mi código. Si me hubiera empezado con un 0 por acá, en lugar de 0, 1, pues yo empiezo alto en la segunda mitad. Ok, empiezo alto en la segunda mitad.
0 y de ahí vámonos para adelante. Pero bueno, en este caso lo empecé con 1. Ok, empiezo con 1, alto en mi primera mitad. Ok, ya se cumplió. Ahora, ¿qué me dicen? Ya se cumplió, ya empezó mi código que representa, es la transición en mitad del intervalo, la transición. Me interesan las transiciones. Entonces, yo me encontré con un 0. Dice, la transición al principio del intervalo representa un 0. Al principio del intervalo. Al principio del intervalo, este viene de abajo, lo tengo que hacer aquí el cambio. Pum. Esto es lo que me interesa. Ok, ya representé mi 0. Ahora, tengo otro 0, pues es otra transición. Voy a poner otro color. Vengo de abajo hacia arriba. ¿Hay una transición en el principio de mi intervalo? Sí. Pum, lo compro. Lo compro, perdón, lo paso, ¿no? Lo cumplo. Luego, vuelvo, otra vez tengo otro 0. Pues otra vez, tengo este estado bajo aquí. Yo ya sé que para que pueda poner mi codificación, tiene que haber una transición. Pum. Y la cumplo. Y así sucesivamente, pues aquí el mismo detalle, lo cumplo. Y aquí me encuentro con un 1. Pero pues aquí ya estoy con las reglas de diferencial. ¿Qué me dicen aquí el 1? La ausencia de transición al principio del intervalo representa 1. Entonces, acuérdense, yo tengo mi intervalo. ¿Quién pone las condiciones? Pues las transiciones entre estos intervalos. Dice, la ausencia de transición al principio del intervalo representa 1. Pues entonces, si yo quiero representar un 1, que es el que sigue, tengo que seguir la transición anterior, que fue baja, y tengo que seguir en estado bajo. Bueno, y ya, como nada más es la primera parte la que nos interesa, y lo que viene de atrás, entonces lo regreso a estado alto. Ahora, vuelvo a tener un 0. En el 0, ¿qué me dice? Que tiene que haber transición. Entonces yo vengo de alto, bajo. Aquí sí hay transición. Vuelvo a tener otro 1. Yo lo tengo que dejar en mi estado anterior o en mi nivel anterior. Pues mi nivel anterior era alto, lo dejo en alto y bajo. Vuelvo a tener otro 1, pues me quedo abajo y ya, el resto de mi periodo lo subo. Vuelvo a tener otro 1, me quedo arriba y el resto de mi periodo lo bajo. Vuelvo a tener otro 1, me quedo abajo y el resto de mi periodo lo subo. Y así ya cumplí todas las condiciones. Ok, profe, sí, ya me quedó más claro. Ok. Gracias. No, gracias a ti por preguntar. Sí, no, Bueno, tengo que salir a clase, profe. Nos vemos. ándale, sí, no te preocupes. Entonces, bueno, lo interesante de aquí es, como todos los códigos tienen sus reglas, vean qué les preguntan. Si es un Manchester, si es un Manchester diferencial, ¿qué les preguntan? Y sigan las reglas de cada uno de ellos. Las reglas. Entonces, siguiendo las reglas, pueden, saber cómo codificar mi mensaje. Esto es lo que nos interesa codificar. Entonces, no me vayan a hacer como alguna vez, vi en un examen, el semestre pasado, les digo, que codifiquen y me escriben aquí Manchester y me ponen esto, lo mismo que, o sea, me ponen 1, al 1 le corresponde alto 0, 0, me ponen el mismo mensaje.
0, 1, 1. De eso no es nada, pues únicamente escribiste la forma de onda de tu mensaje binario. Aquí ya estás codificando con las reglas de Manchester. Y aquí empiezas a codificar con las reglas de Manchester diferencial. O sea, vengo de un Manchester, pero ya aplico reglas diferenciales. Entonces, por eso, anteriormente, pues, tengo que ver, si sé de dónde vengo, pues más fácil, ¿no? Que se cumpla. Pero pues si nada más aquí pongo 0, 1, de dónde viene, pues nada más se llamaría diferencial. Entonces, por algo se llama Manchester diferencial, porque viene de un concepto Manchester, inicia, pero se va haciendo diferencial. Entonces, ¿qué inconvenientes hay de este bifase? Pues al menos una transición por cada bit, pudiendo ser hasta 2. Velocidad de modulación máxima doble que en RZ, necesita más ancho de banda. Y pues ventajas, sincronización. El receptor se sincroniza con una señal propia. Acuérdense que cuando yo puedo apoyarme para hacer estos periodos, es con una señal de reloj, ¿no? Una señal de reloj en este periodo, similar a la que vimos con AMI. Entonces, de ahí viene el concepto de sincronía. La señal de reloj me sirve para sincronizar, ¿no? Y así, yo sincronizo tanto mi mensaje de salida como mi mensaje con este mismo reloj, con este mismo periodo definido, como el mensaje que espero en la recepción. Lo sincronizamos con un reloj. Y así que, ¿qué es lo que pasa? Aquí en la recepción y aquí en la transmisión, pues que yo defino bien mis periodos de bit. Y este ya no se mueve así como nos pasó con una presentación. Este ya no se mueve acá y ya le corresponde a otro y ya le empieza a corresponder a otro y este 0 y 1 y se empieza a haber problemas, ¿no? Para eso nos sirve la sincronía. Ausencia de componente continua. Acuérdense que mi componente continua es, yo tengo también mi periodo de bit y pues en ese periodo, si no hago esta transición, únicamente tengo una señal continua off o estado bajo o una señal alta. Estas líneas son referencias, ¿eh? Debería de ponerlas en otro color. Entonces, estas nada más son referencias. Entonces, ese es mi componente continua, porque es continua todo mi periodo, ¿no? Todo mi intervalo. Y detección de errores sin ausencia de transición esperada. Entonces, pues ahorita ya vimos varios formatos en los que yo puedo este mensaje o estos datos binarios codificarlo de diferentes maneras. De la manera 1, de la manera 2, de la manera 3, de la manera 4, de la manera 5. Bueno, y esta ya ni se las digo, cinta perforada, porque ya ni se usa. Entonces había una marca y para codificar si había marca, mi 1, si no había marca o espacio, mi 0, similar al código Morse. Entonces, lo que es importante aquí que ustedes vean es que cada nombre les dice a ustedes los conceptos necesarios para que lo puedan aplicar. Unipolar, un polo. Ah, ese es mi polo. No retorno a 0. Ok, cumple todo el intervalo. Polar, no retorno a 0. Polar, tengo mi polo A, mi polo, mi voltaje positivo o mi voltaje negativo y mi off, ¿no? Mi off. Unipolar, retorno a 0. En el mismo intervalo yo regreso a 0 con nada más en el mismo intervalo del periodo.
Yo regreso a cero y es de un polo, o bipolar retorno a cero, o Manchester. Entonces, ya con esto, pues ya sé con qué tipo de señal yo estoy trabajando o cómo voy a poder trabajar. Entonces, esos son algunos de señalizaciones, ¿no? Todo esto está definido por un periodo y ese periodo, pues yo lo hago con mi señal de reloj, ¿no? Entonces, por ahí no se vayan a espantar si la ven o no la ven. Entonces, se vienen otros códigos que usan técnicas de scrambling. ¿Qué son esas? Son usadas para reemplazar secuencias que podrían producir una tensión constante por otras secuencias con transiciones para mantener sincronismo. Entonces, no siempre yo puedo transmitir así efectivamente o bien. ¿Qué es lo que pasa? Les voy a poner un ejemplo aquí, un 0, 1, 1, 1. Entonces, a veces yo quiero transmitir este mensaje. ¿Qué es lo que empiezo a tener? Pues aquí, durante este periodo, pues yo puedo decir, pues sí, es 1. Aquí está este periodo, pues sí, también es 1. Este periodo, pues también es 1. En este. Pero en este, ¿qué onda? Híjole, por ahí tengo un error o qué es. A esto también se le puede llamar como bit error. O sea, aquí este bit ya tiene un error, ya no sé si le corresponde 1 o 0. Entonces, ¿por qué? Porque empiezo a tener una componente. ¿Cuáles son una de las causas que podrían generar esto? Aquí se los dicen, usada para reemplazar secuencias continuas o una tensión constante. Pues yo aquí tengo una tensión continua, a lo mejor me la sigo o no alcanza mi tiempo a bajar y queda mucho tiempo acá arriba y pum, me mete un error. Mi tensión continua durante mi periodo o mi tensión constante, pues ocasionó un error. Por eso se usan estas técnicas. Dice, la secuencia de relleno debe producir suficientes transiciones para sincronizar, ser reconocida por el receptor y restablecer la original, tener la misma longitud que la original. Entonces, ¿qué objetivos hay? Pues eliminar la componente continua, ya vimos por qué, evitar que las secuencias largas sean señales de tensión continua, no reducir la velocidad de transmisión de datos y tener cierta capacidad para detectar errores. Bueno, más o menos entiendo el concepto de estas técnicas, pero pues, ¿como cuál? Pues empezamos con estos códigos. Entonces, acuérdense, deje cambio mi color. Los códigos siempre tienen sus reglas. Entonces, ¿cuál es la primera del B8ZS? ¿Por qué 8? Porque aquí hay 8 ceros. 8 ceros. Entonces es su nombre lo dice, un bipolar con 8 ceros de sustitución. S. B8ZS. Bipolar con 8 ceros de sustitución. Entonces, bueno, de ahí ya sé más o menos por dónde va la onda. ¿Qué me dice una regla? Basado en bipolar AMI. Entonces yo tengo que saber bien el bipolar AMI para, así como pasó con el Manchester, poder aplicar el resto de mis reglas. Entonces, ¿qué me dicen este resto de mis reglas? Entonces, el bipolar AMI me decía que yo tenía una amplitud A y yo tenía una amplitud menos A y un estado off. Eso me decía el bipolar AMI, ok. Entonces, aquí ya empieza la diversión. Regla número 1. Hay varias maneras de ver esto, pero ahorita les explico tengo dos ejemplos diferentes para el B8ZS. Entonces, la regla 1, ¿qué me dice?
Si aparece un octeto, aquí ya empiezo a hablar de octetos de 8 bits. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Un octeto, ok. Con todo en ceros. Ah, bueno, entonces todo tiene que tener 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. ¿Por ahí quién quiere hablar? Ahorita que llegue a la casa. No, con cuidado. ¿Te vas sola? Acuérdense de mutear los que están en ¿Vas su sola? casa, por favor. Me interrumpen, Ángel. Bueno, volvemos. Aparece un octeto con todo en ceros. Y el último valor de tensión anterior, pongan mucha atención, porque poniendo atención, entienden mejor las reglas del juego. En este caso, las reglas del 8BZ. Si aparece un octeto con todo en ceros, el último valor de tensión anterior a dicho octeto fue positivo, se codifica de esta manera. Esa es una regla. ¿Cuál es la siguiente regla? La 2. Si aparece un octeto con todo de ceros, misma que acá, pero el último valor de tensión anterior es negativo, se codifica de esta manera. Entonces, causa 2 violaciones del código AMI. Estos bits se llaman violación. Ahorita los vamos a ver por qué. Improbable que ocurra debido a ruido, el receptor detecta, interpreta como octeto con todo y ceros, adecuado para altas velocidades. Entonces, vámonos al código. Con este. Entonces, empezamos como AMI, porque nos dice que es basado en AMI bipolar. Bueno, a mi estado 1 le corresponde un positivo, luego un negativo, luego a mis ceros, pues les corresponde a mi mensaje. Ese es mi primer bit. Al mi cero le corresponde off. Pero aquí en 8BZ empiezo a notar que tengo 8 bits consecutivos, como me dice la regla. Aquí. Empiezo a tener aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y ya se cumplió la regla. Ya tengo que aplicar sí o sí alguna de estas. Entonces, ¿qué es lo que me va a decir? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Si aplicar este o este, voy a borrar para volver a anotar. ¿Qué es lo que me va a decir? Si yo tengo que aplicar este o este, pues acuérdense, negativo o positivo, el estado de tensión anterior. Entonces, aquí se cumplió 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aquí venía de un positivo, un negativo. Antes de estos bits 8, mi estado anterior, ¿cuál es? Pues es mi estado, no mi bit. Mi estado es el que me interesa. Mi estado es negativo, no mi bit. Mi estado es negativo. Ah, ok. Entonces, eso me va a dar las reglas del juego. Cuando es negativo, yo tengo que codificar mi tensión de esta manera. O dicho con otras palabras, yo tengo que ponerle un off, un off, un off, un voltaje negativo, un voltaje positivo, un off, voltaje positivo y un voltaje negativo. Todo eso es lo mismo que esto. ¿Por qué? Porque yo puedo tener mi referencia 0 o off. Entonces, vean que sí es importante los conceptos de los códigos anteriores porque ya los empiezo a complicar.
Entonces, sabiendo mi estado de tensión anterior, sé cómo yo voy a trabajar. Entonces, empiezo ya supe que es negativo, entonces tengo que aplicar esto. Ok, en mis 8 bits, tengo que sustituir todo esto que de otra manera sería una componente continua que no quiero, de largo 8, de periodo de bit 8. Entonces lo sustituyo. Ok, es off, 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 luego dice que negativo, luego dice que positivo, luego dice que otra vez off, luego dice que positivo, luego dice que negativo. Ahí está. Hasta aquí ya sustituí mi periodo de 8 bits. Y me sigo otra vez con mi código. O sea, ya apliqué una de las reglas que me dice el 8B ZS. Entonces, recuerdo cuál fue mi último estado de mi 1 o mi último estado, pues fue negativo, hago mi transición positiva, vuelvo a tener otro 1, vuelve a cambiar. En este caso tengo 1, 2, 3, 4, 5, no se cumple la regla, pues hago una componente continua, apagada. Luego vuelvo a tener otro 1, pero ¿cuál fue mi último estado? 1, negativo, positivo. Entonces, así cumplo mi código y genero mi código 8BZ. ¿Qué otro ejemplo? Vuelvo a hacerlo como en el caso 1. Entonces, yo ya sé que mis unos empiezan por transiciones, ¿no? Más, menos, más. Vienen ligadas, ¿no? Mis transiciones. Entonces, esto yo ya lo codifiqué. Ya me olvido de esto. Ese es mi caso 1. ¿Y ahora qué sigue mis ceros? Pues aquí nada más tengo un 0, lo codifico apagado. Aquí empiezo a tener 0, es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se cumplió otra vez. Nada más que aquí, si pueden notar una diferencia, están usando también, es la misma codificación, pero la están representando en estados altos o bajos, pero están dividiendo el periodo. También es válido en T medios. Aquí sería BZZ con retorno a 0. Y aquí, como lo vimos, no retorno a 0. Mismo código. Mismo código. Entonces, ya no es necesario explicar el retorno a 0 porque eso ya lo vimos 2 veces. Entonces, vámonos al código, a lo principal. Esto. ¿Qué regla? ¿Qué me dice? Ya encontré los 8 bits seguidos en 0. ¿Quién manda? Pues manda mi compa anterior. Este va a ser la estrella. Entonces, este está en estado 1 negativo. Ok, yo tengo que cambiar todo este código de ceros para no tener mi componente continua, que ya sé que me afecta en mis sistemas. Lo tengo que cambiar, pero ¿por qué? O sea, ¿qué es lo que tengo que reemplazar o poner? Pues tengo un estado negativo, me regreso a mi tabla. El negativo me corresponde a justo esto también. Y entonces pongo los 3 primeros apagados. Ay, aquí está. 1, 2, 3 primeros apagados. Los siguientes en negativo, positivo, apagado. Negativo, positivo, apagado. Y los siguientes, positivo y negativo. Positivo y negativo. Y hasta aquí se cumplen mis 8 bits. Pues eso yo ya lo sabía. Aquí yo ya había asignado mi estado alto a mi 1. Y se cumple el primer caso, la primera regla. Vámonos a la segunda regla. Igual, lo mismo. Vengo a mi estado alto,
lo cambio abajo porque es 1, me vuelve a tocar otro 1, lo cambio a positivo y se cumple mi condición. ¿Quién manda? El último, este. Este manda porque fue antes de que empezaran mis 8 bits. Entonces, pero aquí ¿cómo está? Dejen ahora lo pongo en negativo, negro. Aquí está en estado alto. Bueno, ¿qué dice mi regla de estado alto? Si es positivo, es apagado, 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 positivo. Ok, apagado, 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 positivo. Y luego negativo, apagado, negativo. Negativo, apagado, negativo. Y luego positivo. Y luego positivo. Y hasta aquí ya sustituí mi bit con el segundo caso. Y vuelvo a tener otro 1, pero pues ¿quién manda? Pues manda mi 1 anterior, porque ya sé que a mí manda mi 1 anterior, y mi 1 anterior estaba en positivo, pues me toca negativo. Entonces, así funciona el 8BZ. Tienen 2 ejemplos, tanto cuando tengo retorno a 0 como cuando tengo no retorno a 0. Es el mismo código, mismas reglas, mismas teorías, nada más que vean cómo lo tienen que aplicar. Entonces, ¿quedó claro el 8BZCS? Bueno, si no hay dudas de los 23 que estamos, vámonos al HDB3 de Europa y Japón. Es un código de tipo bipolar diseñado para asegurar un gran número de transiciones, limitado el número de máximo de ceros consecutivos a 3. O sea, hasta 3 es válido. Por eso se llama HDB3, High Density Bipolar Code o código bipolar de alta densidad, con un máximo de 3 ceros. Hasta 3 yo todavía no tengo problemas. Este código está basado en AMI. Bueno, por ahí algo que, bueno, antes de volver, bueno, ahorita con el HDB3 lo vemos. Porque aquí les mencionan los códigos de violación. Pero bueno, se tienen que poner, si quieren poner código de violación o de balanceo, pues, también se puede, pero en 8DBZ a lo mejor no es tan importante el concepto, siguiendo yo las reglas, pero en HDB3 sí. Entonces, dice, también está basado en AMI, pero está modificado con ciertas reglas mismas que tienen, alta densidad bipolar ceros. Si aparece, entonces empieza lo importante aquí. Si aparece un cuarteto con todo en ceros y el último valor de polaridad anterior a dicho cuarteto es negativo, se codifica de esta manera o de esta manera. Yo voy a elegir entre A o B, siempre y cuando cumpla con mis condiciones en mis reglas, primero de AMI, número 2 de HDB3, número 3 de mi violación y mi balanceo. Entonces, de ahí yo sé cuál de estos dos yo tengo que escoger. A o B. Tengo que escoger uno. Pueden ser cualquiera de los dos, pero se tienen que cumplir todo esto. Entonces, si aparece un cuarteto con todo en ceros, cuartetos, aquí ya hablamos de cuartetos. Y el último valor de polaridad anterior al cuarteto fue positivo, se codifica igual de esta manera, de la A o la B. Dice, en las violaciones siguientes se alternan las polaridades de violaciones. Se alternan polaridades. Entonces, esta es otra regla. Si yo ya tuve una violación acá y acá o acá y vuelvo a tener otra violación, tengo que alternar polaridades.
para evitar componente continuo. Quiero evitar lo mismo. Y esto es para altas velocidades, porque me evito tener así componentes continuas que deberían de ser continuas y pues lleguen a tener un estado que a lo mejor le corresponde un bit, o no sé, o es más difícil, lo que le corresponda a un 1. Entonces, por eso no quiero. Entre más rápido, acuérdense que por eso dicen, se usa para altas velocidades. Entonces, esta diferencia en cambios de un estado alto a bajo, entre más rápido sea, pues el tiempo se alcanza a correr mi bit y es el problema. Por eso se usan estas codificaciones. Entonces, ahora sí vamos a lo bueno. Dejen borro del HDB3. Entonces, les voy a explicar primero y luego nos vamos a estos de HDB3 que también tengo. Que ya son más para aclarar dudas. Son 2 ejemplos de 2 libros diferentes. Entonces, empezamos. Pongan atención. Empiezo mi código AMI. Positivo 1, ok. Cambio de estado. Aquí lo que me interesa, no se vayan, ay, ¿cómo sé que empieza en 1 en 0? Pueden ustedes empezar como quieran, pero tiene que haber cambio de transición, porque no sé qué hay aquí atrás. Entonces, empieza en 1, mi siguiente 1, pues le corresponde negativo. Y aquí empiezo a tener 1, 2, 3, 4. Pum, ya tuve una violación. Ya se cumplieron. Se cumplió mi primera violación. ¿Qué me dice? Que cuando yo encuentro una violación, o sea, 4 ceros seguiditos, todo este intervalo de 4 periodos, tengo que hacer un reemplazo. Ok, ¿cuál fue mi nivel anterior? Negativo. Negativo, me voy acá. Negativo. Entonces, ¿cómo lo tengo que codificar? Inicialmente, pues puedo usar mi opción 1 o mi opción 2. Pero pues es mi primera violación, ¿no? Pues me voy por el primero. Entonces tiene que ser apagado, apagado, negativo. Entonces, lo codifico. Apagado, 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 negativo. Ok. Entonces, viene mi siguiente código. Este es un ejemplo bien complejo, ¿eh? Trae de todo para que entiendan bien el código. Vuelvo a tener 1, 2, 3, 4. Vuelvo a tener otro cuarteto. Pero ¿cuál fue mi último estado? Fue un negativo igual que el de aquí atrás. Híjole, pues ya usé el primero. O sea, y si yo no uso otro código, va a quedar en estado bajo o en estado algo y me conviene balancear mi código. O sea, cambiar los estados. O sea, hacer un cambio de estado alto a 0. Entonces lo balanceo. ¿Y qué hago? Pues mi último estado anterior siguió siendo negativo. Siguió siendo negativo, pero pues yo sé que tengo 2 opciones, ¿no? Para balancearlo mejor. Pues me voy por la segunda, que me dice que tiene que estar un positivo, off, un off y un positivo. Y aquí se cumplió mi siguiente estado. Ahora, aquí tuve otra violación. Ya llevo 2 violaciones. ¿Qué me sirvió para escoger entre mi primer y mi segundo código? Que no puede haber mi tercera regla. Violaciones siguientes se alternan polaridades. Entonces mi regla 3 me dice que si yo tengo mi primer violación y mi segunda violación, tienen que ser polaridades. ¿Se cumplió con mi segunda opción? Sí. Tengo un negativo y tengo un positivo. Bien, pues hasta ahí voy bien. Entonces, aquí acaba mi código. Como yo tuve violación, mi siguiente valor de 1, pues me correspondería positivo.
Pero pues no puede ser el caso. Ahorita vemos por qué. Entonces, ¿qué hago? Lo cambio de polaridad a mi negativo. Vuelvo a tener otro 1. Vuelvo a hacer estado positivo. Y aquí otra vez empiezo a tener otra violación. 1, 2, 3, 4. Híjole, es mi tercera violación. Entonces, de entrada yo ya sé que mi regla 3 me dice que tiene que ser polaridad diferente, ¿no? Entonces, hablando de esto, tendría que ser negativo acá. Ok, entonces, si mi último estado anterior fue positivo, me toca mi segunda regla. Positivo, lo codifico de esta manera o de esta. Pero yo ya sé que ya llevo varias violaciones, pues nada más me queda la opción 2 de los positivos. Y lo codifico como negativo, 0, 0, negativo. Y vuelvo otra vez al valor de mi cero normal apagado, y vuelvo otra vez a balancear mi código, ¿no? Estos balanceos, o porque yo sé que ya no me baso aquí, a lo mejor en el 1 anterior, porque aquí cambié el código. Todo este octeto fue un cambio de código con un valor alto. Hubo un cambio de transición. Entonces, aquí es lo que tienen que tener mucho cuidado. Ese cambio de transición, lo importante aquí es que no piensen que los unos significa de más a menos, de más a menos. Los unos no. Es al revés. Las transiciones significan un 1. O sea, viene de aquí hacia acá. Las transiciones. Entonces, aquí yo ya cambié el código, ya tuve una transición. Fum, fum. Aquí el que manda es mi última transición positiva. Ok, me toca un 1, tiene que haber un cambio de transición a negativo. Me toca otra 1, cambio de transición a positivo. Aquí ya cambié otra vez mi código, tengo una transición negativa. ¿Quién manda? Pues esta. Pero sigue un 0, pues lo apago. ¿Cuál fue mi última transición? Pues mi estado negativo. Lo subo. Vuelvo a apagar el código. Entonces, por eso les decía que este mensaje sí está complejo, o sea, tiene todas las reglas aplicadas en uno. A diferencia, por ejemplo, aquí es de otra referencia de otro libro donde les muestran, por ejemplo, si hay más de 3 ceros de manera consecutiva, el cuarto cero se cambia a 1 y se le conoce como violación. Se cambia a 1, ¿no? Por ejemplo. Pero así como se los expliqué, así quédense con esto, es lo más lógico y lo mejor de entender. Este es otro ejemplo de cómo ver las cosas. Si a ustedes se les facilita también esto, pues también es válido. Pulsos B consecutivos deben ser de polaridad alterna. Cada pulso de violación debe tener la misma polaridad que el último pulso transmitido. Regla cuarto, ambas reglas 2 y 3 no pueden cumplirse. Los primeros de los 4 ceros consecutivos se cambian a 1 y debe ser de polaridad opuesta al último pulso transmitido. A este pulso se le conoce como B. Ahora, ¿qué significan estos? B viene de violación, ya que rompe con las reglas establecidas, mientras que, perdón, V, mientras que B es un pulso de balanceo, porque sin él el código se desbalancearía y había más pulsos positivos que negativos. Entonces, vamos a ver otros ejemplos. Por ejemplo, este. Dice, el primer ejemplo muestra pulsos B alternativos que ocurren naturalmente, por lo que las reglas 1, 2, 3 se aplican, ¿no? Entonces, tengo mi código, viene, aquí les muestran el AMI, de acá arriba es el AMI, viene de menos, más, menos, más, menos. Y bueno, y aquí les dicen el HDB3. Aquí se cumplen 4 ceros. Aquí está mi violación en mi cuarto dígito. Lo mismo que acá.
Aquí está mi violación. ¿Quién manda? Yo se las pongo así más fácil. Él. ¿Quién manda? Él. Pero ellos, ¿en quién están? Aquí está en negativo y aquí está en positivo. Entonces, ¿cómo hago yo mi cambio? Siguiendo estas reglas, la 1 o la 2. Entonces, el primero viene de negativo. Ok. Negativo es 0, 0, 0, es off, off, off y negativo. Ok. Off, 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 negativo. Mi siguiente regla viene de positivo. Ay. El positivo me dice off, off o positivo. Entonces viene de off, 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 positivo. Entonces, las violaciones vienen negativa y positiva. Aplico las reglas sin dificultad. No tengo problemas. Este código está bien. ¿Qué pasa cuando no? Entonces, empiezo a tener hasta aquí otra violación y hasta aquí otra violación. Hago mi reemplazo de mi código off, 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 negativo, off, y en el siguiente vuelvo a tener on, on, o sea, yo aplico, acuérdense que estos mandan. Yo quiero aplicar otra de las reglas para mi negativo. ¿Qué me dice esa regla? Pues que cuando yo tenga una, ¿dónde está? Aquí está, un negativo, puedo poner off, 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 negativo. Aquí está. Puedo poner ese, que es mi primera opción. Pero si yo lo pongo, así como les ponen acá arriba, off, 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 negativo, ya tengo dos violaciones consecutivas en la misma polaridad. Entonces, por eso tienen dos opciones. Por eso tienen dos opciones. Si ya escogieron la primera, esta, donde hubo un estado bajo negativo antes de mi violación, un estado bajo negativo antes de mi violación, que es ¿cuál escogieron aquí? La misma, off. Es esta, perdón, viene de positivo, es negativo. A ver, aquí está la violación, aquí está mi pulso negativo. Ok, bueno, este código está incorrecto. Es off, off, negativo, off. Fíjense, ni siquiera está aquí, no cumple con ninguna regla. Y de entrada ya se pueden dar cuenta, pues, que la violación también no está bien acomodada, ¿no? Entonces, tengo dos violaciones consecutivas. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Poner la correcta salida, ¿no? Tengo que escoger mi código para que cumpla con mi balanceo de bit, para que cumpla esta condición. Entonces, en este caso donde venía de negativo y escogí tres off, un negativo, tres off, que fue la primera opción, pues cambio a la segunda. Positivo, off, off, positivo. ¿Dónde estoy? Positivo, off, off, positivo. Entonces, este es un ejemplo también de cómo ver, es la misma teoría, pero las reglas, digamos, explicadas de manera diferente, ¿no? Pero es lo mismo que ya vimos. Entonces, volviendo a la referencia,
Ya quedó claro el 8dBz, ¿no? ¿Qué pasa cuando yo defino mis 8 bits? ¿Cómo lo tengo que sustituir? Yo sé que en HDB3, a mi cuarto bit, se le llama, si tengo 3 ceros iguales, hay violación. Aquí hay violación. Y aquí igual, tengo en este periodo, tengo 4 ceros iguales, vuelvo a ver violación. Fíjense, en este también hay otra violación. Entonces, empiezo, ya definí mis violaciones, ¿no? En mi HDB3. Ya las definí. Ok. Empecé mi código, lo que le correspondía a mi 1, cambio de estado de positivo a negativo, sin problemas. Luego mi siguiente 1 está por acá, toca positivo, toca negativo, toca positivo, y aquí me empiezo a meter en errores. Entonces, ¿por qué? Porque hubo un cambio de código. Vamos a ver por qué. ¿Quién me lo dio mi balanceo, mi bit de violación? Entonces, ya tengo 4, ya lo definí. Y acá tengo otra violación, pero esta es negativa y esta es positiva. ¿Por qué? Porque yo escogí reemplazar esta secuencia de ceros por off, 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 negativo. Porque antes había un negativo. Ay, déjenlo borro. Entonces, antes había un negativo, escogí off, 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 negativo, la primera opción. Ok. Ya, eso es mi off, mi off, mi off, negativo. Ya eso fue mi primer, ¿cómo se llama? Mi primer periodo de violación definido. Me sigo con ya tengo 1, 2, 3, 4, otra vez tengo ceros. Tengo otro nuevo periodo. Y viene también de negativo. Y yo sé que mi violación tiene que ser de polaridad alternante. Entonces, a fuerza tiene que haber, viene de negativo y tiene que cambiar a positivo. De negativo, ¿dónde está? Viene de negativo y tiene que cambiar a positivo. Escojo mi segunda opción, que me dice que es valor alto, off, off, valor alto. Entonces es valor alto, off, off, valor alto. Ya. Entonces, aquí es donde puede causar confusión, que les digo, ¿por qué aquí mi 1 está en negativo y aquí otra vez está en negativo? El 1 no significa cambios de transición entre unos, significa cambios de transición en general. Entonces, el que manda es esta transición. Entonces, viene de positivo, cambia a negativo. Vuelvo a tener otro 1, cambia a positivo. ¡Pum! Lo divido otra vez. Tengo otra violación. Hasta aquí. Entonces, tengo mi violación, busco, mi último estado fue positivo. Siempre me paso. Mi último estado fue positivo y escojo cuál de las dos opciones me conviene. Entonces, en este caso, pues aplicar negativo, off, off, negativo. Es esta. Negativo, off, off, negativo. Ya. Toca mi 0, lo apago y otra vez tengo un 1. Entonces, no se confundan. Podrían decir, pues mi último 1 fue y estaba en alto. No, 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 no. Manda tu transición. Tu transición viene de aquí abajo. Entonces te toca transición positiva. Y ya, eso es todo. Nada más hay que seguir las reglas. Yo les sugiero que, por ejemplo, esto, así con sus reglas, con sus dos opciones, tanto cuando es el anterior negativo o positivo, lo anoten, y saber que en HDB3 cada 4 hay violación. ¿Qué las violaciones? Esa es otra regla importante, por ejemplo, que acá está más
más definida como la 2, pulsos de violación sucesivos son de polaridad alterna. Y entonces, pues ya practican y ya ven que si se cumplen todas, pues es que su código está correcto, a diferencia de ¿no? Por eso les ponen, pues considera este código, pero hay 2 violaciones, esta selección está mal. Tendría que ser así. Y cumple con la regla 2, así que se aplica la regla 4 para introducir el pulso de balanceo, ¿no? Entonces, ya vemos que ese pulso de balanceo, pues es cuando no se cumple, si ambas reglas 2 y 3 no pueden cumplirse, los primeros 4 ceros consecutivos se cambian con 1, 1, tal. Lo pueden ver de esta manera o lo pueden ver como una tabla de 2 opciones que tienen que cumplirse con la violación o no del bit. Entonces, híjole, ya se nos acabó la clase. Lo bueno que los alcanzamos a ver. ¿Dudas rápido? ¿Alguien tiene alguna duda, un comentario? No, profe, está bien. No, profesor. Todo bien. Bueno, voy a tratar de retomarlo el próximo lunes. Les decía ahorita, porque algunos de sus compañeros ya están en presenciales. Ya nada más nos vamos a ver los lunes hasta que regresemos de vacaciones y ya nos estaremos viendo por allá. Entonces, nos vemos el próximo lunes y retomo un poco de esto para que no se les pase. Ok, profe, gracias. Profe. Que tengan buenas clases. Buena tarde. Buenas tardes, profe.